Han habido personas que se han preguntado al momento de decirle, por cuanto Adán y Eva pecaron, todos nosotros fuimos hallados culpables. Y la pregunta quizás sería, ¿por qué nosotros somos culpables de los pecados de otro? ¿No se ha preguntado eso usted? ¿Por qué nosotros somos culpables de los pecados o del pecado que cometió Adán y Eva? Sencillamente porque nosotros seguimos haciendo lo mismo. Por eso, porque seguimos haciendo lo mismo. Por eso Dios dice que el pecado entró por un hombre y así abarcó a todos los seres vivientes, a toda la descendencia de estas personas. Amén, hermanos. Y todos comenzamos a hacer lo mismo que hicieron ellos, desobedecer la ley de Dios, desobedecer los mandatos de Dios, quebrantar los estatutos de Dios y apartarnos del camino del Señor. Cuando Cristo vino a buscarnos, nosotros no lo estábamos esperando aquí. Nosotros no estábamos aquí. Ni siquiera teníamos en mente nosotros de estar acá en la iglesia. Nosotros teníamos planes de hacer y deshacer afuera. Y el Señor nos encontró afuera, no adentro. Y Él nos trajo a su redil. Él nos trajo hacia adentro. Aleluya. Gloria al Señor. Y Él comienza a hacer en nosotros una obra que nadie en esta vida puede hacer. Ni la tecnología más avanzada, ni lo que se ha inventado, ni lo que se inventará más adelante puede hacer lo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida: justificarnos. Amén. Hay tanto invento, han querido detener la edad en las personas, han creado tantas cosas para que las personas no envejezcan, para que las personas duren más, pero honestamente esa es una ley de Dios que le ha caído al hombre, nos ha caído a todos. Tenemos que morir una vez, tenemos que envejecer. Amén. Tantas cosas. El ser humano quiere ayudarse para ver cómo puede, hermanos, en cierta manera mantenerse en un proceso que Dios ya estableció para todos nosotros. Amén. El pecado trae deterioro a nuestras vidas. Amén. Morimos por causa del pecado, no es por otra cosa. Amén. Envejecemos, nacemos, vamos creciendo, y desde el momento que nacemos se viene acortando nuestra vida, nuestro tiempo en esta tierra. Amén. Nosotros nos alegramos cada vez que cumplimos un año más, y es un año menos de vida. Sí, amén. Que se nos está quitando de la existencia, del propósito de Dios, del plan de vida de Dios para nosotros en esta tierra. La palabra de Dios dice que el hombre urgía, estimados hermanos, de la justificación, porque como veníamos cargando esa carga, esa multitud de pecados en nuestras vidas, y cada vez íbamos para peor, necesitábamos un cambio de rumbo. Necesitábamos un cambio de dirección. Amén. Necesitábamos que se escribiera una nueva historia de nuestra vida. Amén. Y esa nueva historia se ha escrito con sangre de Dios. La sangre del Cordero. Porque por la sangre del Cordero nosotros hemos sido justificados. Por eso es que Juan, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Lo único que puede limpiar, lavar el pecado en la vida del hombre es la sangre del Cordero. El que fue sacrificado, el que fue inmolado por usted y por mí en la cruz del Calvario. El que fue molido, el que fue hecho pedazos por usted y por mí. Y por esa muerte nosotros hemos sido justificados. Libres de culpa. Amén. Esa expresión, como la encontramos acá en Romanos capítulo 5, donde dice justificados, así dice, ¿verdad, hermano? Amén. Esa palabra es la palabra griega dikaiosis, y esta palabra griega significa, o es el acto de declarar a alguien justo aunque no lo sea. Fíjense que esto, para quizás comparar algo, sería de esta manera: como el Señor dice, perdona al que te ofendió. Usted lo perdona aunque sea culpable. Usted lo perdona aunque sabe que sí lo ofendió, pero lo perdona.
Esto es lo que hace Dios con nosotros. Aunque sí le ofendimos a Él, pero Él nos perdonó. Aunque sí somos culpables y merecemos castigo, Él nos declara inocente. Él nos justifica. Él ha justificado nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién condenará a los que Cristo ha justificado? ¿Quién podrá acusarnos si el Señor fue quien murió y perdonó nuestros pecados? Él es el único. Amén. Entonces decíamos que justificación significa o es el acto de declarar a alguien justo aunque no lo sea. Amén, hermanos. Absolver de toda culpa, declarar a un procesado inocente, aunque haya o existan todas las evidencias para declararlo culpable. Amén, hermanos. Aunque nosotros seamos los culpables, Él viene y nos perdona y nos declara inocente y nos justifica y nos dice: eres libre de esa culpa. De lo que se te condenaba ya no se te condenará más, porque tus pecados han sido perdonados, tu culpa ha sido borrada, los pecados han sido tomados y sepultados a lo profundo del mar, donde la mano del hombre no puede llegar para traerlos nuevamente, donde solamente Dios sabe dónde los depositó. Y Él dice: nunca más me acordaré de ellos, no traerá memoria todas esas ofensas por las cuales o de las cuales nosotros fuimos perdonados. No vendrá a memoria más. Hemos sido justificados. Los que se acuerdan son la gente. Los que nos acordamos muchas veces somos nosotros, y ahí estamos repitiendo y repitiendo lo mismo. Cuando Dios dice: yo ya no me acuerdo. Amén. Por eso es que cuando usted escuche a alguien y recordarle lo que usted era antes, dice: pues yo ya no me acuerdo. ¿Cuándo fue eso? Porque yo soy una nueva criatura. Quizás le hizo el otro, pero ese otro ya está muerto. Porque yo ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Él me ha hecho nuevo, y todo o aquella persona que había fallado y que había pecado ya se murió. Está sepultado. Amén. La justificación de Dios para nosotros. Amén, hermanos. Justificación también significa perdón de pecados o perdón de ofensas. Aunque sí ofendimos, pero borran esa ofensa. Hemos sido perdonados. Todo el expediente nuestro no solamente quedó archivado, quedó en la cruz. Él clavó en la cruz el acta que había en contra de nosotros. Eso dice la palabra. Y aparte de ello, los acusadores, dice la palabra, o sigue diciendo, que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aquellos que nos estaban acusando, aquellos que decían: ese es culpable y lo tenemos nosotros, Él viene y rompe esas ataduras y despoja con violencia, porque eso es despojar, quitar con violencia y demostrar quién es el que manda. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Él nos ha perdonado. Por tanto, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién podrá acusarnos, hermano? Aleluya. ¿Existirá alguien con evidencia? Gloria a Dios. No las hay. Aleluya. Porque fuimos perdonados. Sí, amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Pero muchas veces se ve esto, o para mucha gente, un problema de la justificación, porque ¿cómo un Dios santo y justo puede perdonar o declarar inocente a un culpable? Esto sería imposible, porque en la justicia de Dios, Dios va a dar a cada uno conforme sea su obra. Eso es lo que dice su palabra. Amén. El que pecó, muere. ¿Sí ve esto? En la justicia de Dios, porque Dios es amor, y todos lo sabemos, pero Dios es justo. Y en su justicia no dará por inocente al culpable, dice su palabra. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender y balancear la justicia de Dios cuando Dios dice que va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho? Honestamente y sencillamente, lo único
que nos puede ayudar aquí y que nos ha ayudado aquí es la intervención de su Hijo Jesucristo y de esa sangre gloriosa derramada en la cruz del Calvario, porque es lo único que pudo lavar, quitar el pecado nuestro, y ahora Dios no nos ve como culpables, ahora Dios nos ve como inocentes en su Hijo, porque estamos en Cristo Jesús, justificados en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Estamos en Cristo Jesús. El capítulo 4 del mismo libro de los Romanos, el verso 5, dice de la siguiente manera: mas al que no obra, sino cree en aquel que hace, hermanos, justifica al impío. O sea, al culpable, al impío. Cree en aquel que justifica al impío. Así dice, ¿verdad? Luego dice, su fe le es contada por justicia. Por eso es que la salvación consiste y el perdón de pecado consiste en creer en Cristo. La fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y por eso es que la Biblia dice, hablando de la fe, por fe andamos. Por fe venimos a este lugar sabiendo que somos justificados, y por fe nos acercamos al Padre, porque hemos sido justificados, tenemos entrada, tenemos acceso para con el Padre directamente con Él. ¿Por qué? Por la fe. Por esa fe que nosotros fuimos justificados, porque creímos en su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Por eso es que dice la Biblia que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fe, no se pierda. ¿Por qué no se pierde? Porque ya fue perdonado al creer. Mas tenga vida eterna, mi hermano. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Por qué? Por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Él pagó por su culpa, Él pagó por mi culpa, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su vida, su sangre, y esa sangre gloriosa de Cristo Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, ¿lo puede decir usted? La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Esa sangre está en cada uno de nosotros. Esa sangre está en cada uno de nosotros. La sangre gloriosa de Cristo. Amén, hermano. Dice el versículo que estamos leyendo que es por la fe, ¿verdad que sí? Si pasamos al capítulo 5, verso 9, dice la Biblia, pues mucho más, estando ya justificados, si usted notará, es por la sangre de Cristo. Era necesario que Él muriera para nosotros ser justificados. Era necesario el derramamiento de sangre, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que aquellos sacrificios que eran una sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, por la humanidad, era necesario derramar su sangre. Amén. Recuerde de aquel animal que tenían que sacrificar. La sangre era rociada en el pueblo. El sumo sacerdote tenía que hacer esto. Amén, hermanos. Para que esa sangre cubriera al pueblo, y esa sangre era un símbolo, un simbolismo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Si bien es cierto, los sacrificios antiguos nada más cubrían, eso es lo que dice la Biblia, cubrían el pecado, de tal manera que esa sangre tenía que llevarse al arca de la alianza, y esa arca de la alianza era sobre ella derramada aquella sangre. Recuerde que dentro del arca estaban las leyes de Dios. Y en las leyes de Dios, ahí estaba escrito que iban a morir todos aquellos que quebrantaran esa ley, los que no cumplieran esa ley. Pero cuando esa sangre era derramada, esa sangre cubría esa ley que Dios había dejado. Entonces Dios veía la sangre que se había derramado ya, y no veía su ley que había sido quebrantada por los hombres.
Entonces, cuando Cristo muere, por eso es que cuando aquella mujer se le quiere acercar para abrazarlo, dice: no me toques todavía porque todavía no he sido glorificado. Y después se deja tocar por todos. Aleluya, gloria al Señor. Pero ¿qué pasaba? Porque dice: todavía no he ido al Padre. ¿Qué tenía que hacer? Derramar su sangre, llevar su sangre, porque allá hay un templo, hay un tabernáculo. Y en ese tabernáculo dice la Biblia que entró una vez y para siempre, dejando su sangre en ese lugar. Amén. Y en ese lugar, ahora, el Padre, cuando ve esto, ve la sangre no de un animalito sacrificado, ve la sangre de su Hijo sacrificado. Y ahora, por esa sangre que también en nosotros fue vertida, nos limpió. Lo que no puede hacer el jabón ni la lejía, dice la Biblia, lo puede hacer la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Por eso adoramos a ese Rey glorioso. Por eso adoramos a ese Rey que todo lo puede, al que debe venir pronto por la iglesia. Aleluya. Adoramos, bendecimos su nombre. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de los juicios que vienen, de la ira. Porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Amén, hermanos. Por esa sangre ¿cómo sería la palabra? Eliminó toda culpa. Toda culpa fue quitada. Vamos a ir por favor al Salmo 32. Vamos a ver si este versículo queremos leer en este momento. Seguimos alabando al Rey. Gloria al Señor. Verso 1. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dichoso, bienaventurado, feliz. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, amén. Bienaventurado aquel cuya quebrantamiento de la ley de Dios, transgredir, ir en contra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, hermano, y cuando Dios perdona, perdona de verdad. Sí, amén. Él lo dice en su palabra, Él no se acuerda más. Sí, por eso es que la Biblia dice bienaventurado. Sí, amén. 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 Si dijera, hermanos, bienaventurado aquel cuya transgresión Ricardo ha perdonado, ahí al final preocupemos. Pero no es Ricardo, es Cristo. Porque Ricardo puede volver en un momento de enojo a recordarlo todo y sacarlo en cara todo. Pero el Señor ya no más. Porque Él nos ha perdonado de verdad. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel varón, bienaventurado aquella persona a quien Jehová, a quien el Señor no inculpa de pecado, no por lo bueno que haya sido, sino porque ha sido perdonado. Amén, gloria a Dios. Amén. No por lo mucho que haya hecho, no por el renombre que tenga en esta tierra, en esta vida, sino porque la sangre de Cristo fue derramada y por la fe creyó en el Salvador. Por la fe creyó en Él y esa sangre lo cubre. Inmediatamente ese pecado ha sido borrado y esa persona no es culpable más de pecado, aunque lo haya hecho. Porque quien vino y nos perdonó es el Cristo de la gloria. Es el Cristo de la gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Y aquí encontramos la palabra cuya transgresión. Amén. Violencia a la ley de Dios. Quebrantamiento a los mandamientos de Dios. Transgredir la ley de Dios traía muerte. Eso es lo que dice Romanos 3:23. ¿Qué dice, hermanos? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Vamos ahí, por favor.
Gloria al Señor. Romanos 3, 23 dijimos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya no podía el hombre estar en la gloria de Dios. Destituido. Recuerde, si a alguien lo destituyen de su cargo, esa persona ya no puede ejercer ese cargo. Ya no tiene la autoridad para estar ahí. Entonces dice la palabra en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ay, pero mire el versículo siguiente, hermanos, dice, siendo justificados gratuitamente, porque no tuvimos que pagar ni un centavo. Absolutamente nada. Esto ha sido por la gracia de Dios. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque Él quiso. Diríamos nosotros al buen salvadoreño hebreo, porque le dio la gana, porque Él quiso hacerlo, por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Por su gracia, mediante ¿qué? La redención, que es en Cristo Jesús. Por eso es que envió a su Hijo, porque a Él le plació redimir a la humanidad. Por eso es que dice que envió a su Hijo al mundo. El Padre envía a su Hijo y viene a pagar la culpa que usted y yo no podíamos pagar. Amén, hermano. ¿Se alegra por eso? Yo sí. Gloria al Señor. Si regresamos al capítulo 5, por favor, ahí en Romanos, y vamos a leer en esta ocasión el verso 19. ¿Lo tiene, hermano? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, como el primer hombre con su mujer desobedecieron todos los que nacimos de ellos, toda la descendencia de ellos, fuimos hallados culpables también. Se encontró en nosotros el virus que tenían, con lo cual ellos fueron infectados. Se encontró en nosotros también. Y teníamos que ser limpios de esto porque estábamos condenados a la muerte. Amén, hermanos. Estamos en el versículo 19 y dice el versículo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como justos, justificados. Amén. Justificados por la gracia del Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Pasemos por favor más adelante a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a leer en esta ocasión el verso 30. Usted me dice, ya que lo tengamos. Listo. Dice la Biblia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Tres cosas importantes. Justificación, santificación y redención. Porque en el mismo momento que nuestra culpa fue pagada y fue perdonada, fuimos entonces hallados como inocentes. Fuimos nosotros justificados. Y al mismo tiempo que Él quitó y borró todos nuestros pecados, entonces nos declara santos. Fuimos santificados, apartados. O sea, llega Él y dice, bueno, ¿quiénes están muriendo en el pecado? O aquellos que se están ahí revolcando en el lodo cenagoso. O ellos son, sí, ¿y por qué están ahí? Bueno, porque son pecadores, merecen estar ahí. Él viene y perdona nuestros pecados. Y cuando nos perdona, nos presenta ahora inocentes, ya no tenemos culpa. Pero cuando viene, nos perdona y ya no tenemos culpa, viene y nos trae a Él. Ahora estos van a estar conmigo. Nos ha santificado, o sea, nos ha apartado, porque santo es apartado. Amén, apartados para Él. Y luego dice la Biblia, vamos a ver acá, ¿qué más dice? Santificación y
redención. Él nos redimió. Pagó. Pagó. Por cada uno de nosotros. Mi pregunta sería, ¿alguien más pudo haber hecho eso? No. Él es el único. Y por eso le damos honras y glorias. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso es Él. Si alguien a usted le pregunta, y bueno, ¿qué vas a hacer tanto a la iglesia? Que todos los días quieres estar allá, que no me prestas atención a mí. Y hay tantas cosas que dicen. Usted dígale, porque yo voy a adorar a alguien que hizo lo que tú no puedes hacer por mí. Amén. Porque ya voy a exaltar el nombre de aquel que hizo lo que tú no podías hacer. Y que nunca vas a poder hacer. Amén, hermanos. Él nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha redimido. Amén. Rompió toda atadura. Amén. ¿Cuál es la base que nosotros tenemos de la justificación en nuestra vida? ¿Por qué usted ahora dice yo soy justificado en Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál es la base que nosotros tenemos? La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Él murió. Pueden, hermanos, tratar de negar cualquier... Mire, tienen la gente, la ciencia en cierta manera. Ellos dicen que tienen pruebas, personas ateos que creen y dicen tener pruebas de que el universo no fue creado por Dios. Y pueden negar la existencia de un Dios que creó todas las cosas, pero no pueden negar en la historia que Cristo haya muerto. Eso no lo pueden negar. El que dice que Cristo nunca existió, que nunca vino, hay que preguntarle en qué año está. ¿Amén? Hay que preguntarle en qué año está, porque hasta eso cambió. ¿Amén? Hasta eso cambió. Estamos en el año, ¿qué año, hermano? En el 2018, ¿después de quién? ¿Cómo poder negar la existencia de Cristo? Entonces, si Él murió, Él derramó su sangre. Y la base del cristianismo es de que Cristo murió. Amén, hermanos. Él murió, pero no quedan ahí nada más esas bases, sino que Él resucitó de entre los muertos. Él con su sangre nos dio vida, perdonó nuestros pecados, pero con su redención ha santificado también. Y ha escogido y ha preparado un pueblo para Él, un pueblo celoso de las buenas obras. Eso dice la Biblia. Alabamos al Rey. Alabamos al Rey. El capítulo 5 de Romanos, nuevamente lo leemos. El verso 9. 5:9. Dice la Biblia, pues mucho más estando ya justificados en qué. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? La sangre. Y la única vía para la justificación es la fe. Aquí hay que creer. Porque la Biblia dice que el que no cree ya fue condenado. Porque la salvación consiste en creer en Cristo. Que Él es Dios. Que Él murió y que resucitó. Por eso es que Pablo resume esto en unas palabras fáciles y sencillas y fáciles de entender. Si confiesas con tu boca, porque si confiesas porque crees. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, cuando se dice Señor que es Dios, y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué está confesando? Que vino Dios en forma humana a morir por los pecados nuestros, pero que no se quedó en la tumba. Que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, lo resucita al tercer día y coronándolo de gloria asciende a los cielos. Amén, hermanos. Pero que esa obra redentora revoluciona la vida de los seres humanos de tal manera que abre una puerta que no existía. E inmediatamente donde había solo pared que nos impedía llegar al Padre, se abre una puerta.
comienza a aparecer esa figura de esa puerta y la puerta comienza a abrirse y comenzamos a ver al otro lado. Tenemos acceso directamente al Padre por medio de Jesucristo, que Él es la puerta de las ovejas. Amén, hermanos. Adoramos al Rey. Bendecimos su nombre. Decía, la única vía para la justificación es la fe. Y esto es lo que dice en el versículo 1 del capítulo 5. ¿Qué dice ahí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted nota todo lo que hace Dios a través de la fe que nosotros ponemos en Él? Dice la Biblia que somos justificados pues por el único medio, la fe. Tenemos paz para con Dios. Amén, hermanos. Y luego dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que hace esa obra. El verso 17 de ese capítulo dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, ¿la qué? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces decíamos que la base principal de nuestra justificación es la sangre de Cristo. Y la única vía es la fe. Y hay que recibir, o sea que hay que creer. Eso es lo que dice acá. Lo volvemos a leer. Dice en la Biblia, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. ¿Qué reciben? ¿La gracia de qué? Del don de la justicia de Dios. Del don de la justicia. La base es la sangre de Cristo, la vía es la fe y recibimos esa justificación. Amén, hermanos. Alabamos al Rey. Entonces, ¿cuál es? Viendo la base, la vía, y hay que recibir lo que recibimos, lo que se nos ofrece a través de la fe. ¿Cuál es el resultado ahora que tenemos de todo esto? Porque ya tenemos una base, que es la sangre, tenemos una vía por la cual llegamos, que es la fe, y ya llegando a Él, Él nos da y nosotros recibimos la justificación. ¿Cuál es el resultado que ahora tenemos? Hay un pueblo redimido, hay un pueblo comprado, hay un pueblo justificado. Amén, hermanos, por la gracia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El capítulo 8 de Romanos, verso 1. ¿Cuál es el resultado ahora entonces? Porque por la fe, la sangre de Cristo, esa es la base, la vía es la fe. Nosotros recibimos la justificación y hay un resultado en un pueblo que ha recibido. Y ese resultado lo declara acá en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado? Que ya no hay condenación, mi hermano, para los que han recibido a Cristo, los que están en sus caminos, los que están en Cristo Jesús. Por eso vuelvo a repetir lo que decía Pablo: ¿quién podrá condenar? ¿Quién nos podrá señalar si ya fuimos perdonados? Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Primera de Juan. Vamos ahí, por favor. Capítulo 3, verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Sí vio esto? Hijitos, ¿qué dice? Nadie os engañe. El que es justo, nadie os engañe. El que hace justicia es
justo como Él es justo. Amén. Ahora, ese es el resultado, que los que están en Cristo y han recibido esa justificación, que tienen una base que es su sangre, tienen una vía que es la fe, y por medio de esa fe que llegamos a Cristo, Él nos da justificación. Hay un resultado, el resultado es que nadie puede condenar a los que están en Cristo. Amén, hermanos. Los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la esperanza de esos que están en Cristo Jesús? Hay una esperanza de gloria. De gloria que todavía no se ha efectuado en ninguno de nosotros, pero es nuestra esperanza, que es de lo que hablábamos ayer, ¿verdad que sí? El verso 30 de Romanos 8. Romanos, esperemos a todos para que todos veamos. Romanos 8, 30. ¿Tenemos? Dice la Biblia, y a los predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. Fíjense esto. En el plan de Dios y en el propósito de Dios, Él nos declara ya glorificados, aunque todavía no lo estemos. ¿Usted notó esto? Vamos a leerlo nuevamente. El versículo dijimos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Los declaró inocentes, justificó. Amén, hermanos. Amén. Y luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero estamos en un cuerpo todavía mortal. No hemos sido glorificados, pero en la agenda de Dios ya fuimos glorificados. Amén, amén, hermanos. Por eso es que Isaías, hablando acerca de esto y en esa esperanza bienaventurada, él dice, por su llaga nosotros fuimos curados. Está hablando de algo presente, futuro. Nos justificó cuando todavía no se había hecho o no se había efectuado la justificación todavía. Dice, mas el herido fue, está hablando del pasado, cuando todavía no se había efectuado ese evento. Amén. Y es lo mismo que hace Dios con la glorificación. Nosotros seremos glorificados ¿a dónde? En gloria, con Él. Eso es lo que dice la Biblia. Todavía no se ha efectuado ese momento, pero por la fe nosotros ya hemos sido glorificados. Amén, hermanos. Le damos honras y glorias a ese Dios que todo lo puede. A ese Dios cuyos planes son perfectos. A ese Dios que aunque han querido, ¿cómo sería la palabra? Intervenir en su agenda, nadie ha podido. Que han querido meter su mano y cambiar cosas o sus planes, hasta el día de hoy nadie lo ha hecho. Porque Él es Dios. Hay algo establecido. Mantengámonos en la fe y en la justificación que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Le invito a ponerse sobre sus pies. Gloria al Señor.